La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado la renacionalización de la empresa petrolera YPF y la expropiación de 51% de las acciones que tenía la empresa española Repsol. La decisión ha causado una reacción internacional. España ha emitido amenazas contra Argentina, alertando que podría recortar el comercio con el país suramericano. Y el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea han también condenado a Argentina por tomar estas acciones. Washington y Europa también han alertado a Argentina que podría afectar sus relaciones con otros inversionistas internacionales. Pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha sido muy claro. Esta es una decisión estratégica, es una decisión soberana en nombre del pueblo argentino. Son los recursos del Estado y deberían ser utilizados tal cual como dicta el Estado y el pueblo de Argentina. Les invito a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. Sumergirse en un debate explosivo. Argentina empezó los trámites para expropiar YPF del grupo español Repsol. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de asegurarse el control del 51% de YPF y dejar a Repsol con una participación del 6%, argumentando no haber invertido lo suficiente en la industria petrolera local. De ese modo, Buenos Aires pone fin a 2 décadas de privatización del sector energético y dejará de ser el único país de América Latina que no tiene el control estatal del petróleo y gas. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Repsol exigió la compensación de $10.000 millones por la expropiación. Argentina, a su vez, rechazó pagar la suma que resultó muy superior a sus propios cálculos. España reaccionó de inmediato frente a esas declaraciones, considerándolas como un paso de hostilidad y amenazando con represalias. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica, porque no la hay, que explique lo ocurrido. De hecho, el gobierno de Mariano Rajoy ha frenado la importación de biodiesel argentino como castigo a la expropiación y ahora impulsa en el Parlamento Europeo una reducción de los beneficios a los productos argentinos. Además, Madrid anunció que llevaría a los tribunales a cualquier empresa que intentara invertir en YPF, acordando con Estados Unidos unir los esfuerzos para convencer a Buenos Aires a rectificar su decisión. Pero muchos consideran que el apoyo norteamericano sería más bien moral que práctico. Yo pienso que esta reacción de Estados Unidos es una reacción meramente diplomática. A ver, esta decisión que ha tomado el gobierno argentino es absolutamente irreversible. El petróleo, esto lo va a perder Repsol y yo entiendo que básicamente lo que le habrá dado Estados Unidos serán acuerdos diplomáticos, palabras, buenas palabras y poco más, sinceramente. Mientras en Argentina no temen una falta de futuros inversores y buscan colaborar con los países del BRICS. YPF ha negociado con la petrolera brasileña Petrobras y ha acordado avanzar en sus negocios conjuntos en América Latina. Por su parte, los analistas señalan que la nacionalización de las riquezas estratégicas es una tendencia regional y no excluyen que los casos como este puedan volver a producirse en otros estados. De hecho, ya Bolivia, por ejemplo, lo que hizo fue nacionalizar yacimientos de gas que tenía la propia Repsol allí, ¿no? Es decir, si los gobiernos deciden defender el interés nacional en cualquier país, van a luchar por administrar ellos sus recursos. Y si predomina el interés de las empresas, por ejemplo, pues entonces la lógica será otra. Conciliar ambas es el reto del futuro. Según las últimas encuestas, la mayoría de los argentinos apoyan la expropiación de la YPF. Venezuela, Cuba, Uruguay, Bolivia y otros países latinoamericanos también respaldaron la decisión de la Casa Rosada, pero los especialistas advierten que con la recuperación de las riquezas naturales, Argentina necesitará al menos 5 años para restablecer su autoabastecimiento. Y para profundizar más sobre la nacionalización de YPF en Argentina, vamos a conversar con Atilio Borón. Él es analista político y escritor y está con nosotros desde Buenos Aires. Muchas gracias, Atilio, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está? Bueno, Atilio, en primer lugar, ¿qué beneficios trae esta decisión por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar las acciones, el 51% de las acciones que tenía la empresa Repsol en YPF?
Bueno, creo que en principio es bueno porque se recupera el control de recursos naturales estratégicos como el petróleo, ¿verdad? Y eso se supone que en el mediano plazo, no en el corto, pero en el mediano plazo va a poder redundar en beneficio de la población en general. Ahora hay que hacer una tarea de salvataje de la empresa y en lo inmediato creo que más allá del beneficio de decir que se recupera un recurso estratégico como el petróleo, no va a haber beneficios económicos inmediatos, pero se sientan las bases para beneficios económicos a futuro una vez que se normalice la situación del abastecimiento energético que estaba muy seriamente comprometida en la Argentina. Bueno, hablando del tema económico, porque tengo entendido que ya cuando la empresa YPF estaba más en manos de Repsol, se había caído la producción del petróleo y además realmente no estaba trayendo mucho beneficio para Argentina hasta que tenía que importar esos mismos recursos de otros lados. ¿Crees que esto ha sido principalmente una decisión económica o es una decisión más política? Mira, Eva, yo creo que es fundamentalmente una decisión económica porque, como tú lo decías, la gestión de Repsol al mando de YPF ha sido muy deficitaria. Ellos se preocuparon fundamentalmente de remitir las utilidades, que fueron muchas, pero no de acrecentar las reservas petrolíferas. De hecho, si uno observa la evolución de todo el comportamiento de Repsol en la Argentina, vamos a ver cómo que año tras año fueron disminuyendo las reservas porque no había nuevos proyectos de inversión y de exploración para descubrir nuevos mantos petrolíferos o gasíferos. De manera tal que el gobierno argentino tuvo que intervenir acuciado por esta necesidad económica, porque si hasta hace 3 años atrás Argentina era un exportador neto de energéticos, en el último año tuvo que convertirse en un importador y la cifra, la boleta de la importación de energéticos ascendió a poco más de 9.000 millones de dólares. Y se espera que este próximo año, el año actual, es decir, el 2012, vamos a tener una boleta energética del orden de los 12.000 millones de dólares, de manera tal que más allá de cualquier consideración política, había una cuestión económica fundamental, que era que YPF estaba produciendo una crisis fenomenal desde el punto de vista de la balanza comercial, convirtiendo a un país que exportaba energéticos en un país importador de energéticos. Bueno, pero al mismo tiempo la reacción de España, tanto como de la Unión Europea y hasta del gobierno de Estados Unidos, ha sido muy fuerte, o sea, contra esta decisión de Argentina. Sabemos que España está en un momento muy delicado en cuanto a su situación económica. ¿Cómo analizas esa reacción tan fuerte por parte de esos países en cuanto a esta decisión soberana de Argentina? Evidentemente, una semana atrás, cuando se conoció la noticia, la reacción del gobierno español y de algunos otros gobiernos, sorprendentemente el gobierno de México fue muy fuerte en contra de la Argentina. Pero luego, a medida que se fueron viendo los antecedentes y que se fue descubriendo cómo YPF Repsol había incumplido con los contratos y por lo tanto tenía que ser sancionada por esa falta de cumplimiento de los contratos, el gobierno de España fue morigerando notablemente su reacción. Fíjate que en la Asamblea Conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tuvo lugar en Washington la semana pasada, el gobierno de España insistió muy fuertemente en que esa Asamblea Conjunta sacara una declaración condenando a la Argentina, y no lo lograron. La razón por la que no lo lograron era porque el incumplimiento de las obligaciones contractuales de Repsol y YPF hacía poco defendible su caso. Yo creo que inclusive ha operado en contra de esta reacción inicial del gobierno de España el hecho de que el sector mayoritario de la opinión pública española está de acuerdo con la decisión del gobierno argentino. Así es, son momentos muy interesantes, muy importantes en América Latina. Muchísimas gracias a Atilio Borón, como siempre, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias a ti, Eva. Buenas tardes. Adiós. Hoy se ha hecho evidente que una gran mayoría de transnacionales se enriquecen de los recursos naturales de un país sin contribuir a su progreso, desarrollo y bienestar.
La decisión de nacionalizar los recursos estratégicos es una decisión soberana de cada país para hacerlo más justo para su pueblo.